Bien, me gustaría hacer una oración antes que nada. Señor, gracias te damos por este tiempo que nos permites. Gracias porque nos permites este tiempo de escuchar tu palabra, de acercarnos a ti, de aprender de ti. Te ruego que uses mi vida, Señor. Enséñanos a partir de tu palabra lo que tú le pides a este mundo, le pides a las personas de este mundo, Señor, para poder estar en tus caminos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Pon esta palabra en nuestros corazones, insértala en nuestros corazones y bendícenos con ella, Señor. Nos ponemos en tus manos, haz entre nosotros todo lo que te has propuesto hacer. En el nombre de Jesús, amén. Bien, ah, miren, para los que van llegando y bueno, para todos en general, esta es esto es un estudio bíblico de una iglesia local, de la iglesia Aliento de Vida, ya lo mencioné hace un momento. Vamos a estar siguiendo este libro de estudio. Bueno, no es un libro de estudio, es un libro como tal. Se llama Lo que Jesús exige del mundo. El autor es John Piper, lo pueden encontrar en muchas librerías cristianas, lo pueden encontrar en Amazon. Eh, el libro abarca cerca de 50 exigencias o demandas que Jesús le hace al mundo, y estas 50 exigencias o demandas lo que pretenden es abarcar la gran mayoría de las enseñanzas de Jesús. Entonces, prácticamente es un libro que trata sobre las enseñanzas de Jesús. Hay mucho que hablar sobre Jesús, sobre la persona de Jesús, sobre las obras de Jesús, pero estas reuniones van a tratar sobre las enseñanzas de Jesús, ¿no? Entonces es algo evangelístico. Vamos a hablar de Jesús y de su mensaje. Y les repito, aunque es una clase de discipulado para la iglesia local, el corazón de esto y el corazón para la iglesia también es que llegue a personas que no han conocido de Jesús, que quizás tienen intenciones de aprender más de Jesús o están en etapa de crecimiento en relación con Jesús, y podamos crecer, ¿no?, espiritualmente de esto, ¿no? Entonces, siéntanse libres de compartir esta reunión si les parece. Entonces, como son 50 lecciones y hay 52 semanas al año, y esta creo que es la segunda semana del año, es el segundo martes del año, eh, lo más probable es que mi intención es abarcar todo este libro en este año. Entonces, este, vamos a estar aquí todos los martes que Dios nos permita, de aquí a que acabe el año. Um, y bueno, ahorita traigo una breve, sencilla presentación que voy a proyectarles. Y si alguno tiene preguntas, dudas, de lo que sea, de lo que venga a la mente, eh, sientan la apertura de hacerlas, ¿no? Ustedes tienen la palabra inmediatamente. Ustedes tienen la palabra antes que yo, ¿no? Eh, entonces, sientan esa clase de confianza. Y bueno, yo siempre hago esta broma con mis alumnos, que si ustedes no me preguntan nada, entonces les voy a preguntar yo. Este, y bueno, este, veo algunas personas que no había visto yo antes, pero pues bienvenidos sean todos y comenzamos. Permítanme abrir la presentación. Es muy sencilla. Vamos a ver. Ahí pueden ver la pantalla. No lo puse, yo creo que la gran mayoría de aquí ustedes ya me conocen, por algo llegaron aquí, pero mi nombre es ahí está en blanco la letra. Mi nombre es Arturo, Arturo Alfonso López Báez. Y soy el pastor de la iglesia Aliento de Vida.
Entonces, ahí nos reunimos presencialmente todos los domingos a las 11 de la mañana y vamos a comenzar células entre semana los días miércoles y posiblemente jueves y bueno, en este día martes, célula virtual, ¿no? Eh, es solo para que tengan esta información y nos conozcan y sepan pues quiénes somos, ¿no? De dónde venimos y a dónde vamos. Am, bueno, eh, vamos a comenzar. En cuanto a la introducción, antes de comenzar con la primera exigencia que Jesús hace al mundo, eh, me gustaría hablar sobre la gran comisión. En Mateo 28, 19, 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es llamada la Gran Comisión, es la última de las comisiones registradas en el Evangelio de Mateo y tiene el propósito de darle la responsabilidad a los creyentes de difundir el mensaje del Evangelio. A ver, permítanme, no sé qué hice. A ver, ¿ahí ven la pantalla? Ok. El problema es que yo no los veo a ustedes. Voy a dejar de compartir un momento y voy a compartir de nuevo. Ahí está. Bien. Am, esta es la Gran Comisión. Y el propósito de la Gran Comisión es que eh, Jesús distribuye o canaliza la responsabilidad de compartir el Evangelio. Todas las enseñanzas, el mensaje, la persona de Jesús, la obra de Jesús, el Evangelio como tal, es responsabilidad de los creyentes comunicarlo a todos los creyentes, ¿no? Y entonces nos dice el Señor, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y esta es la razón por la que la responsabilidad es hacia el mundo, porque el título del curso y el título del libro parece ser un poquito violento, ¿no? Lo que Jesús exige del mundo o demanda del mundo. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿en serio Jesús demanda algo del mundo? O sea, a lo mejor nos hace razonable que Jesús le pida algo a sus discípulos, o le pida algo a sus seguidores, o le pida algo a sus creyentes. Pero es que Jesús está pidiendo algo del mundo o exigiendo algo del mundo. La realidad es que la intención de Dios aquí y en cada momento es impactar a todas las naciones. De manera que las demandas del Evangelio no son para un individuo en particular solamente, no son para una etnia en particular, no son para un perfil en particular. Las demandas, no solo el mensaje de la gracia del Evangelio, porque el énfasis de nuestra predicación suele ser la gracia del Evangelio. Somos pecadores, Dios nos puede perdonar, hay que arrepentirnos, hay gracia, hay perdón, hay salvación, y todo eso es verdad. La gracia del Evangelio es para todas las naciones, pero no solamente la gracia del Evangelio, también las demandas del Evangelio, porque la gracia eh, implica renunciar a muchas otras cosas. La gracia implica renunciar al pecado, la gracia implica cambiar nuestra forma de vivir, la gracia implica dejar algunos hábitos, dejar algunas prácticas, la gracia implica una vida nueva, ¿no? Eh, y entonces, no solamente el mensaje de la gracia es para todas las naciones, sino también las demandas del Evangelio son para todas las naciones. Así que no es injusto pensar que Jesús espera algo, no solo de sus creyentes y no solo de sus hijos, sino espera algo de todas las personas. De hecho, hay un versículo, creo que es Hechos 17:30, Dios demanda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan.
Entonces, am, de hecho, ahí va una de las primeras exigencias, ¿no? Dios le pide al mundo que se arrepienta. Pero una vez que los discípulos han comunicado el Evangelio y este Evangelio, esta gracia y las demandas de su gracia han llegado a todas las naciones, hay cierto proceso, implica el bautismo. El bautismo es muy importante. Hay cristianos que demoran o retardan el bautismo ah, injustificadamente. Hay cristianos que no ven el bautismo como algo importante, pero una de las demandas aquí es bautizarlos. Bautizarlos es un mandamiento de Jesús, ¿no? Y aquí también da la fórmula del bautismo, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No voy a hablar ahorita de la teología detrás de esto, ni del sacramento del bautismo. En algún momento llegaremos a esa ordenanza, pero es interesante que esto implica nuestra entrada a la iglesia. Nuestra entrada al cuerpo de Cristo es el bautismo en agua. Nuestra entrada e identificación con nuestra iglesia local. Ahora, cómo es que se distribuye este evangelio o se hacen discípulos? Porque Jesús no solamente nos dice, vayan y hagan discípulos, y no nos dice el cómo, o no nos da la pauta de qué es lo que se espera que nosotros hagamos. Eh, Aquí nos dice que los discípulos se hacen, dice aquí, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y, y esta es una observación interesante porque dice todas las cosas que yo les he mandado. Implica que todas las exigencias de Jesús, los discípulos las escucharon primeramente ellos y que ellos eran conocedores de todo lo que Jesús pedía y demandaba, eh, y ellos tenían la responsabilidad de comunicarles estas enseñanzas a otros creyentes, ¿no? Ahora, ¿por qué dibujé o conseguí aquí un loro? Un loro. La razón es que no sé si han visto esos videos donde los cotorritos repiten, ¿no? E incluso cantan canciones y repiten frases, pero el loro podría aprender alguna de las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, el loro podría aprender que es necesario poner la otra mejilla. El loro podría repetir incluso uh, que es importante nacer de nuevo. El loro podría repetir y aprender todas estas cosas. Y la razón por la que hablo del loro y lo pongo aquí es porque el loro puede aprender la enseñanza del arrepentimiento, lo puede repetir el credo, la frase, ¿no? Pero no puede arrepentirse. Entonces, la cuestión aquí es que la gran comisión implica no enseñarles los mandamientos, la enseñanza, dice enseñarles que guarden los mandamientos. O sea que si yo vengo y les enseño un mandamiento, miren, Jesús dice esto, eso no necesariamente es cumplir la gran comisión. Eso, eh, bueno, es enseñar la cuestión del mandamiento, es enseñar el evangelio, pero el discipulado implica enseñar a vivir determinado mandamiento, ¿no? Entonces yo podría venir aquí y explicarles la santidad, lo importante que es vivir en santidad, lo terrible que es no vivir en santidad. Puedo platicarles cómo es que yo he intentado vivir en santidad, cómo es que me santifico en la presencia del Señor. Les podría dar cátedra de la teología de la santidad, y, y aún así eso no implicaría que nosotros tomáramos la decisión de vivir en santidad todos los días. A lo mejor ya lo aprendimos, ¿no? Pero eso no implica que lo hagamos. Ahora, aquí la responsabilidad está sobre la persona que está dando la enseñanza, la clase. La implicación no es suficiente venir y decir, hermanos, hay que vivir en santidad. No, hay que enseñar a vivir en santidad.
Ahora, esto es bastante injusto para el maestro porque ya de por sí es complicado enseñar algo y, y, y enseñar a alguien a vivir el evangelio es algo prácticamente imposible, ¿no? Eh, y aquí es donde entra la obra del Señor, porque Dios es el que hace todas las cosas imposibles, es el que las hace posibles, ¿no? Ahora, aquí las cosas cada vez se ponen más difíciles porque dice aquí el texto que guarden todas las cosas, es decir, no que guarden una sola, no que guarden la más importante, no que guarden la mitad o no que guarden la que les gusta, sino que guarden todas las cosas que Jesús habló. Y pues estas son muchas enseñanzas, ¿no? Eh, y es complicado implementarlas en la vida diaria, ¿no? Y vivir diariamente eso. Ah, dice ahí, es por eso que Jesús termina esta gran comisión señalando lo siguiente. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros maestros o nosotros discipuladores o nosotros hermanos queriendo comunicar el Evangelio a alguien, no podemos hacerlo vivir en santidad, es una tarea imposible. Aquí está Jesús diciendo, yo estoy con vosotros haciendo lo imposible por vosotros. Ustedes enseñen el arrepentimiento, yo voy a producir arrepentimiento en las personas. Yo voy a hacer lo imposible, ¿no? Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Ustedes enseñen lo que puedan, ¿no? Y yo les voy a ayudar a hacer que las cosas imposibles sucedan. Entonces, eh, es por eso que esta frase de Jesús eh, nos empodera, ¿no? Para destaparla de nosotros nomás Eh, explicarle. Es Ana que la Karen, veía. creo, no sé si querían decir algo o se les abrió el micrófono por accidente. Sí, perdón, se me abrió. Perdón, pastor. No hay cuidado, no pasa nada. Bueno, entonces ahí es donde está la cuestión de eh, la razón por la que Jesús, a ver si me escuchan bien, creo que se desconectó algo. Ahí, ¿qué tal me Sí, escuchan? sí se escucha ¿Sí? bien. Ah, ok, Sí. muy bien, gracias. Entonces esa es la razón por la que Jesús dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque lo que nos está pidiendo es prácticamente imposible a los discipuladores, ¿no? Entonces, y sobre todo que el alcance de esta discipulación no es solamente ir y platicarle a tu vecino o a tu amigo o a tu familiar, sino que el discipulado implica llegar a todas las naciones, es decir, impactar a todo el mundo con el poder del Evangelio. Y esto obviamente, nuevamente, es dificilísimo, es algo fuera de proporciones, ¿no? Y, y todo esto es lo que Jesús está esperando que nosotros hagamos. Claro, está esperando que nosotros hagamos esto con su ayuda, con su auxilio, su sostén, su fuerza, ¿no? No espera que lo hagamos solos, ni espera que tengamos eh, la pericia para hacerlo sin su ayuda, ¿no? Espera que dependamos de Él en todas estas cosas. Señor, yo no puedo llegar a todas las naciones, ayúdame. Señor, yo no sé enseñarles que guarden los mandamientos, ayúdame. eh, necesariamente cómo comunicarles todas las cosas, pero ayúdame. Y bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Si estamos bien, entonces continuamos. Ok, aprender sus mandamientos es fácil, obedecerlos es imposible. Esta es una realidad. Pero es hermosa la palabra que dice en Marcos 10:27, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles
para Dios, ¿no? Entonces, eh, esta, conforme vayamos viendo algunos mandamientos, nos vamos a dar cuenta de que algunos son extremadamente complicados de llevar a cabo. Por ejemplo, perdonar a quien nos lastimó, eh, quien ha batallado o ha entrado en este proceso del perdón sabe que perdonar es dificilísimo. El dar la otra mejilla, el controlar el carácter, el ser generoso, ¿no? El amar al perdido. Hay tantas cosas que Jesús pide y cada una de ellas es más difícil que la anterior, ¿no? Aprender los mandamientos es sencillo, pero vivirlos u obedecerlos es imposible. Pero aquí es donde entra el poder de Dios y esta frase de la Gran Comisión, he aquí yo estoy con vosotros todos los días del mundo. Hermano, es que yo no puedo perdonar, hermano, es que me hicieron esto que me hicieron, no se lo imagina. Eh, pues sí, a lo mejor nosotros no podemos perdonar solos, ¿no? Pero la gracia de Cristo, el poder de Cristo nos auxilia para hacer esto que es imposible, porque estas ordenanzas de Jesús implican que necesitamos depender de Jesús, ¿no? Ahora, dice aquí, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El propósito de todo esto, el propósito de que nosotros obedezcamos a Dios, voy a hacer una especie de gráfica. Aquí está el yo, aquí estamos nosotros, en el centro de todas las cosas, ¿no? Como si fuéramos un sol. Y alrededor están todos los demás. Todo gira alrededor de nosotros. Si, si llegamos tarde, es porque el tiempo de los demás no nos importa. Es que me esperen, ¿no? Si pasa algo, lo que me importa es lo que me va a pasar a mí, cómo me afecta a mí. Si hay todo gira alrededor de nosotros siempre, ¿no? Y hay veces que pensamos que el evangelio también gira alrededor de nosotros. Y hay veces que comunicamos el evangelio como si la persona fuera el centro del evangelio. No, entrega tu vida a Cristo y el Señor te va a bendecir. Sí, 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 si uno entrega a Cristo la vida, el Señor nos va a bendecir. Pero el centro del evangelio no es que nosotros seamos bendecidos. O sea, el centro del evangelio es Cristo, no nosotros. Eh, a veces decimos, no, es que entrega tu vida a Cristo y todas las cosas van a comenzar a tener sentido, o entrega tu vida a Cristo y tus problemas van a empezar a ser resueltos por Dios, y la verdad es que no. Incluso a veces se empeoran, ¿no? Y la razón es que a veces pensamos que si nosotros obedecemos a Dios en esto, en aquello. Y uno dice, bueno, es que el Señor dice que ponga otra mejilla al enemigo, ¿no? A alguien que nos está tratando mal y nosotros siguiendo esta lógica, bueno, es que si obedezco a Dios, entonces me va a ir bien, ¿no? O el Señor me lo va a pagar ayudándome en otras cosas, ¿no? El Señor es bueno y da bendición y bondad y gracia a sus hijos, ¿no? Hay veces que el Señor bendice, pero no tiene que ver porque que no lo ganamos, ¿no? Tiene que ver que el Señor es bueno con nosotros porque es gracia y Él nos la da y Él nos ministra con esa gracia, ¿no? Eh, y no podemos ver la obediencia de sus mandamientos como una moneda de cambio, que si yo le obedezco, entonces el Señor me va a deber una, o el Señor me va a tener que ayudar, o voy a esperar que el Señor me ayude porque yo le obedecí en esto. Voy a esperar que el Señor me bendiga porque yo di buen diezmo, ¿no? Sí, Dios promete abundancia, prosperidad a aquellos que dan su décima parte, pero no podemos tener este corazón y esta mente transaccional de las
de las obediencias a Dios, ¿no? Realmente el centro de, de todas las cosas no somos nosotros. El centro de todas las cosas, lo voy a poner en rojo, es Jesús. ¿Qué implica esto? Observen esta palabra. Glorifiquen a vuestro Padre. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El objetivo o la razón por la que nosotros obedezcamos a Dios no es para ser bendecidos. El Señor nos bendice como Él quiere porque Él es lleno de gracia y de bendición, ¿no? Pero el objetivo de obedecerle no es que nos bendiga, el objetivo de obedecerle no es una conveniencia personal, no es una transacción con Dios. El objetivo de obedecerle no es presumirle a otros que somos bendecidos, no es presumirle a otros que somos espirituales. El objetivo de obedecerle no es que vean que Dios nos usa. El objetivo de obedecerle, según este texto y según esto que les estoy diciendo, es que Jesús sea glorificado. Porque en nuestra obediencia Jesús es glorificado. Y entonces, voy a decirlo de esta manera, esa persona pecadora, sucia, miserable, alejada de Dios, empieza a reflejar su gloria y empieza a ser limpiado y empieza a ser usado y entonces el nombre de Cristo es glorificado. Y el objetivo de que nosotros reflejemos a Cristo no es que nosotros saquemos un beneficio de eso. La razón de que nosotros obedezcamos a Cristo es reflejar a Cristo en nosotros y que sea glorificado el Padre que está. De manera que el objetivo de obedecer estos mandamientos, de enseñarlos, de difundirlos, porque el Señor empieza, bueno, el Señor es glorificado, pero el Señor es exaltado, es glorificado por esto, ¿no? Que una familia que no conoce a Cristo de Repente empieza a ser lavada, limpiada, empieza a servir, ¿no? El Señor se empieza a glorificar en eso. Que el Evangelio entre a una nación, empieza el Señor a glorificarse en eso. Que el Evangelio entre a una vida, una persona empiece a dejar los vicios, empiece a vivir de forma diferente, eso empieza a glorificar a Cristo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de nosotros, obedecer a Cristo. Ah, bien, hay aquí algo importante que decir. Todavía no entramos a las enseñanzas. Sí, hermana Xochitl. ¿Tiene el micrófono apagado? O no sé si levantó la mano por accidente. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches, pastor. Dios le Gracias. bendiga, hermana. A sus órdenes. Estando compartiendo en una ocasión, me preguntaron, ¿y qué significa de manera sencilla que Jesús sea glorificado? Y yo le dije, significa darle gloria a Dios. Y seguí compartiendo, pero esa explicación no me creó satisfacción a mí cuando la Claro, di. Ahorita que usted la menciona, aunque es algo que siempre se ve, siempre se dice, me gustaría que me compartiera usted. claro, con mucho gusto. El que Dios sea glorificado. Gloria implica resplandor, esplendor, belleza, hermosura. Por ejemplo, una pintura. Bueno, en mi cuarto, bueno, en mi casa no hay obras de arte, ¿no? Pero una pintura así hermosa, supongámosle, la Mona Lisa o una obra de Van Gogh, ¿no?
esa, esa pieza de arte es hermosa. Sí, seguramente esa pieza de arte es hermosa, pero si esa pieza de arte está en un cuarto oscuro donde no puede ser observada, nadie puede ver la belleza que tiene esa imagen, ¿no? Si quizás hay una cortina tapando la pintura, nadie puede ver la belleza que tiene esa imagen, ¿no? La imagen es hermosa, o sea, es hermosa. La vean o no la vean, esté el foco apagado o esté prendido, esté cubierta de alguna tela o esté descubierta, la pieza es hermosa, ¿no? Pero si está cubierta de una tela en un cuarto a oscuras, en un sótano, nadie ve esa belleza, ¿no? Pero cuando sacan esa pintura a una exposición y la gente la empieza a ver, la gente se queda, wow, esa pieza es hermosa, es gloriosa, es hermosa, ¿no? Que el Señor sea glorificado, porque el Señor es glorioso. El Señor es glorioso, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, le obedezcamos o no le obedezcamos, el Señor es glorioso, ¿no? Pero que Él sea glorificado quiere decir que su gloria es observada por espectadores como nosotros, ¿no? Y entonces el Señor es glorioso, pero si nadie le cree, nadie le obedece, nadie hace sus obras, nadie refleja su gracia, esa gloria no es observada por nadie, ¿no? Cuando digo que cuando nosotros le obedecemos, el Señor es glorificado, quiere decir que cuando, por ejemplo, alguien me ofende y yo en lugar de enojarme y de gritarle y de responderme, como la Biblia dice, y el mandamiento de Jesús es poner la otra mejilla, amar a nuestros enemigos y orar por los que nos maldicen. Si mi actitud es cristiana y yo hago lo que la Biblia dice, y esta persona que me quería hacer enojar ve que yo le trato con amabilidad, con ternura, que me preocupo por él, por ella, y la gente que está alrededor también lo ve, aunque no lo queramos presumir, la gente también ve que nos portamos de esa manera. ¿Qué es lo que ocurre? La gente puede empezar a observar la gloria de Cristo en nosotros. Y eso significa que el Señor está siendo glorificado porque su gloria está siendo contemplada, está siendo observada, está siendo admirada, ¿no? Entonces, con que la gente pueda ver. La gloria que tiene el Señor, ¿no? Muy bien, no sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta. ¿Algún otro comentario? Gracias, pastor, ya me quedó muy claro. No, hombre, para servirle, con gusto. Gracias por esa tan buena pregunta. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? Si no lo hay, entonces voy a continuar con esto. No podemos separar a su persona de su mensaje. Hay veces que separamos a su persona de su mensaje. Una cosa es lo que Jesús hizo y otra cosa es lo que Jesús dijo. Y a lo largo de todas las enseñanzas que vamos a ver en estas reuniones, siempre voy a hacer énfasis en esto. No podemos separar lo que dijo de lo que hizo. Y la gente tampoco va a separar lo que decimos de lo que hacemos, ¿no? No podemos ser separados de nuestro mensaje. ¿Qué quiere decir? Que todas las enseñanzas de Jesús deben de ser leídas a la luz de lo que Él hizo. Y lo que Él hizo es venir a morir por nuestros pecados, es venir a morir en la cruz del Calvario. De alguna u otra forma, el Calvario está en todas sus enseñanzas. El sacrificio del Calvario está en todas sus enseñanzas y es la enseñanza cumbre que podemos observar. Entonces no podemos separar la persona de Jesús de su mensaje. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque hay veces que
hay religiones, hay credos que ven a Jesús como un profeta nada más, lo ven como un gran maestro, lo ven como un iluminado, lo ven como alguien que ascendió a la divinidad. Hay diferentes concepciones de Jesús distintas a lo que dice la Biblia, ¿no? Y hay gente que acepta lo que Jesús dice, pero no acepta quién Jesús es. Por ejemplo, yo espero no pisar ningún callo, pero por ejemplo los testigos de Jehová, pues enseñan en sus libritos de la atalaya y tratan de enseñar pues lo que dice la Biblia, ¿no? Y, y a veces se tiende a enseñar lo que Jesús dijo, pero separarlo de quien Jesús es. Y Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es la segunda persona de la Trinidad, Jesús es el Verbo de Dios encarnado, el Verbo eterno, el principio y el fin, el primero y el último. No podemos recibir, si esta enseñanza es muy buena, no importa que venga de un profeta o no importa que venga. No, no, no. Cuando digo que no se puede separar su persona de su mensaje, quiero decir que quien está diciendo las cosas es Dios mismo y debemos de tomar lo que Jesús dice como lo que Dios mismo está diciendo. Entonces, no podemos estudiar su enseñanza como si fuera una enseñanza de un maestro nada más. Si Jesús es Dios, entonces las demandas de Jesús son las más importantes que se pueden esperar, ¿no? Entonces, es por eso que coloqué este versículo aquí. Dice: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Más adelante dice: porque yo soy en el Padre y el Padre es en mí, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús sustancia con Dios Padre, es decir, Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios, y por lo tanto, todo lo que dice Jesús debe de ser tomado como algo que está diciendo Dios, y como algo que está diciendo Dios, es algo que demanda nuestra obediencia y nuestra observación. Eh, perdón. Podemos no hacerle caso al maestro, podemos no hacerle caso al tránsito, podemos no hacerle caso a muchas personas, a veces no le hacemos caso a los papás, a veces no le hacemos caso al pastor, pero imagínense lo grave que es grave la desobediencia, siempre es grave, pero imagínense lo grave que es no hacerle caso a Dios. Yo creo que es el nivel máximo de rebeldía, ¿no? Entonces, a esto me refiero con que no podemos separar su persona de su mensaje. Jesús es Dios y todo lo que dice lo debemos de tomar como algo que está diciendo Dios. Bien, la primera exigencia, lo primero que les voy a compartir hoy aquí en estos últimos 10, 15 minutitos que nos quedan, es esta cuestión del nuevo nacimiento. Dice la Biblia en Juan capítulo 3 que un hombre llamado Nicodemo se acercó a Jesús de noche a buscarle, y voy a asistir a la Biblia para explicarles esto. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Está en Juan capítulo 3. Se los voy a leer. Dice que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. A ver, permítanme. Ahí está. Creo. ¿Sí me escuchan bien? Muy bien. Dice, un principal entre los judíos vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va, y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hay muchas exigencias, hay muchas charlas o comentarios de Jesús o enseñanzas de Jesús. Esta no es la primera enseñanza cronológica, ¿no? Jesús tuvo muchas conversaciones registradas en la Biblia desde antes que esta conversación, pero esta es la primera que daremos en este curso, precisamente porque de esta se desprende la obediencia a todas las anteriores. Eh, eh, Nicodemo era un hombre religioso, judío, riguroso, que esperaba aprender de Jesús. Y de hecho se ve en su forma de acercarse a Jesús que le ve como maestro, le dice rabí, y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Es decir, Nicodemo no se ha dado cuenta que es el Hijo de Dios. Nicodemo no se ha dado cuenta que es el Mesías. Nicodemo dice, ni porque ve los milagros, dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En la mente de Nicodemo, no es que Jesús fuera Dios, es que Dios estaba con Jesús y es que Jesús era un buen maestro del mensaje de Dios, ¿no? Y se acerca a él como maestro pidiendo que le explique. Y responde Jesús y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y la respuesta de Jesús es tan radical, y les voy a decir por qué. Porque Nicodemo se acerca diciéndole, Jesús, yo puedo ver que vienes de Dios, yo puedo ver que eres un maestro enviado por Dios y yo puedo ver que Dios te respalda. Y Jesús le dice, no, Nicodemo, nadie puede entender el reino si no ha nacido de nuevo. Entonces, tú crees que me conoces, crees que soy un maestro, crees que he venido de Dios, enviado por Dios, pero es que tú no estás entendiendo el reino, porque tú no has nacido de nuevo. Y es rudo la forma en la que Jesús se acerca a él y le dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y qué es lo que implica nacer de nuevo? Nacer de nuevo y la referencia que hace Jesús, porque esto es una especie de enigma, está escrito enigmáticamente o dicho enigmáticamente como si fuera una especie de adivinanza, eh, pero Jesús le da más información porque por la respuesta de Nicodemo, Nicodemo no entendió. Él dijo, bueno, pues es que ya soy un señor, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo me voy a meter otra vez al vientre de mi madre? ¿Cómo voy a nacer otra vez? Como Nicodemo diciéndole, Jesús, es que yo quiero entender el reino de Dios. Me estás diciendo que no lo entiendo porque no he nacido de nuevo, pero ¿qué tengo que hacer para nacer de nuevo? No entiendo, ¿no? La respuesta de Nicodemo es franca y Jesús le da más información. Jesús le intenta explicar esta cuestión de nacer de nuevo. Y dice, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y nacer del agua y del Espíritu es una referencia a Ezequiel 36, versículos 25 y 27, porque ahí habla de una profecía de la limpieza y del nuevo nacimiento de Israel como nación. Y de hecho, se los voy a leer, lo tengo aquí, y dice de la siguiente manera, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos los limpiaré.
Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y lo que implica esta profecía para la nación de Israel es que la nación de Israel nunca había podido obedecer a Dios, ¿no? Y Dios les dice, bueno, llegará el día en que yo los limpiaré de todos sus pecados, los llenaré de mi espíritu, nacerán de nuevo y vivirán para mí, yo seré su Dios y me obedecerán, ¿no? Y lo que hace Jesús es como entrecitar eh, Ezequiel y le dice, Timoteo, perdón, Nicodemo, me confundí, Nicodemo, es que no te das cuenta que es necesario nacer de nuevo del agua y del espíritu para entender el reino, para obedecer los mandamientos, para dejar de tener un corazón de piedra, para tener un corazón de carne que pueda creer en mí, para, para obedecerme verdaderamente. Entonces, a lo que se refiere esto y a lo que se refiere el nuevo nacimiento, se refiere a una transformación espiritual, ¿no? Y dice el versículo 6, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Y qué significa esto? Significa que la carne, observen esto, todo lo que dice Ezequiel, la carne no puede, no puede creer. La carne no puede obedecer. La carne no puede amar a Dios. A Dios. Todo lo que dice aquí, la carne no puede de alguna forma eh, andar, dice aquí, guardar los estatutos y andar en mis preceptos y ponerlos por obra. Hay tantas cosas que la carne no puede hacer, ¿no? Y por eso dice, la carne, carne es, ¿no? Nacimos de la carne, nacimos de nuestra mamá y hace mucho tiempo, eh, pero para poder vivir de acuerdo a lo que dice Dios, hay que nacer no de la carne, del espíritu, porque la carne no puede creer, no puede obedecer a Dios, no puede amar. Entonces, Timoteo, si yo vengo y te traigo las perlas de Dios, las enseñanzas más gloriosas del reino de Dios, si el reino de Dios se viene y se presenta delante de ti, para ti va a ser una tontería, porque para la carne las cosas del espíritu son una tontería. Para la carne las cosas del espíritu son una ridiculez. Para la carne es una tontería no tomar. Para la carne es una tontería a lo mejor no divertirse en fiestas. Para la carne es una tontería el dedicarse a la iglesia. Para la carne es una tontería el, 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 el- el ofrendar, el diezmar. Si yo he escuchado gente que su familia no cristiana se burla de ellos cristianos diciéndole que ya vas a mantener al pastor. Para la gente que no conoce a Dios, es una tontería muchas de las cosas que hacemos. Si se levantan en la mañana a orar, para la carne es una tontería, oye, ¿por qué? ¿Para qué haces eso? El ayunar, ¿no? A mí me han dicho, ¿para qué ayunas? Eh, para la carne son muchas de las cosas que hacemos como creyentes, que amamos hacer como creyentes, que deseamos hacer como creyentes. Para la carne es una tontería. ¿Y por qué? Porque es carne. Son ciegos a lo que Dios hace y quiere hacer, ¿no? Y entonces por eso dice Jesús, ah, perdón, Nicodemo, ¿quieres entender el reino de Dios? Primero hay que nacer de nuevo. Y cuando nazcas de nuevo vas a poder hacer lo que la carne no puede hacer. Vas a poder
voy a ponerlo aquí en color verde, vas a poder creer, vas a poder obedecerme, porque la carne no puede obedecer a Dios, es así por sí sola, no, no. Entonces, eh, vas a poder amar a Dios, vas a poder hacer todas estas cosas. Cuando nazcas de nuevo, mi espíritu lo va a poder hacer, ¿no? En tu vida. Y, y- y es por eso que eh, las muchas personas eh, no comprenden al cristiano, el mundo no comprende al cristiano, eh, precisamente porque son ciegos a las realidades del espíritu y no podemos culparlos, ¿saben? No podemos culpar a un alcohólico. Justamente yo hace la semana pasada entré a predicar Dios me permitió entrar a predicar a una empresa y yo les pregunté cómo se habían pasado el año nuevo. Y bueno, es un ambiente diferente, no es una iglesia. Allá no son cristianos, la gran mayoría, o si no, ninguno. Y, y yo voy y los visito de tanto en tanto y uno de los trabajadores me dice, se puso hasta las trancas, pastor. Y yo le dije, yo pensé que estaba bromeando. Se los prometo que yo pensé que estaba bromeando. Y yo le dije, no, ¿cómo crees? Le dije, a duras penas y tomo refresco, le digo. Y él pensó que mi respuesta era broma. En su realidad. Y luego ya me preguntó, no, en serio, ¿cómo se la pasaron? Sí, sí, sí tomaron. Y yo, ya viendo que no era broma, yo le dije, no, no, de veras, nosotros, le dije, yo no bebo. Y me dice, nada, pero sorprendido, debieron de haber visto la sorpresa de él, no lo podía creer. Y yo estoy seguro que él no conoce a nadie en su círculo cercano que no beba. Y yo le dije, no, no bebo nada. Y, y me dice, wow, no, no pensé que fuera así, ¿no? Y, y, para, y me dijo, así franco, ¿no? Me dijo, la verdad yo no podría, me dijo, la verdad yo no podría. Y, y lo que ocurre es que uno no puede, ¿saben? Ser duro con ellos y decir, no, es que tienes que dejar el alcohol. En algún momento Dios va a tratar con él, o sea, no le podemos quitar el mensaje, ¿no? Eh, pero él no puede ver lo importante que es renunciar a eso. Él no puede ver lo importante que es renunciar al alcohol por Cristo, ¿no? Porque una vez que conoce lo hermoso y lo glorioso que es Cristo, deja el alcohol y deja todo lo demás y deja cosas más difíciles de dejar, porque Cristo es tan glorioso que nos damos cuenta que vale la pena dejar todo lo anterior, ¿no? Entonces, pero mientras no nazcamos de nuevo y no nazcamos del Espíritu, no podemos verlo, ¿no? No, no lo podemos ver. Entonces, eso es lo que ocurre aquí. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. En resumidas cuentas, mis hermanos, eh, esto no es solamente un mejoramiento moral, no es ser mejores personas que antes, ¿saben? No, no es ser más buenas personas, no es portarnos bien o portarnos mejor. Esto lo que implica es ser transformados en el corazón y en el espíritu. Lo que el mundo entero necesita y lo que cada persona necesita es una vida nueva. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Entonces, eh, no sé si tengan alguna última pregunta, intervención, comentario. Ya estamos pisando las 10 de la noche. Este, y si no hay nadie que tenga alguna pregunta, me gustaría hacer una oración y orar y pedirle al Señor que si no hemos sido transformados por este nuevo nacimiento, que el Señor pueda ayudarnos a nacer de nuevo. Y si ya lo hemos experimentado, que Él nos ayude a llevar a otras personas a este nuevo nacimiento. Señor, te damos gracias porque tú has sido tan bueno.
Gracias por dejarnos ver la gloria de Cristo. Gracias, Señor, por permitirnos nacer de nuevo. Si alguno, Señor, aún está en esa posición de necesitar que su espíritu nazca, que nazca del agua y del espíritu, Señor, ayúdanos, llévanos a eso. Queremos conocerte verdaderamente a ti, Señor. A ti sea dada toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Permítenos ver con compasión y con amor a aquellos que no pueden ver las realidades de tu palabra, Señor. Permítenos verlos con amor, con compasión, Señor, y no con enojo, con molestia, Señor. Ayúdanos a hacer esa luz que glorifique a tu Hijo, Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Chicos, chicas, gracias. Me siento honrado que hayan atendido a esta invitación. Las siguientes reuniones también, claro que están invitados. Y me da gusto verlos, algunos que no los conocía físicamente o visiblemente, pero ya los vi. Hermana Elia, Aline, Robert, Xochitl, Jesse, Kelly, Javi, Ana Karen, los extrañé bastante. Este, Pásenla bonito, descansen y nos estaremos viendo, primeramente Dios. Gracias, Muchas pastor. Dios gracias, los bendiga a pastor. todos. Dios También. les guarde, Dios les guarde. Dios bendiga a todos. Dios los bendiga. Gracias. Chao.